Pamela, su cámara, por favor. Gracias. Doctores, cuando lo deseen, pueden iniciar. Muy buenos días a todos y buenas tardes a la península ibérica. Contento de estar un sábado más con nuestros Ateneos FELAC. En esta oportunidad, Juan Ramón, Carlos y Pamela de Costa Rica nos van a dar un excelente Ateneo y le agradecemos a todos la presencia y, y le dejo con nuestro presi, con Luis Filip, para que nos dé también un saludo y algún comentario. Buenos días a todos. Muchas gracias a nuestro maestro, nuestro amigo organizador Bruno, por este trabajo increíble. Muchas gracias a los participantes hoy, doctor Carlos, licenciada Pamela y también nuestro moderador, doctor Juan Ramón, todos de Costa Rica. Tengo certeza que vamos a tener un día increíble. No podría dejar de agradecer también a Jimena y a Platzul. Platzul que es una empresa que nos apoya hace muchos años y que sin ella esto hoy no sería posible. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos y vamos a empezar.
Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por habernos hecho partícipes de los Ateneos. Pues, para nosotros, Costa Rica, pues ha sido de mucho aprendizaje. Los Ateneos siempre se han manejado muy atinadamente. Gracias también a Bruno por ese enorme esfuerzo, a Luis Philippe que nos está apoyando en forma constante y pues también me uno al agradecimiento a Platzul por todo el apoyo que nos dan. Yo les voy a dar una muy breve introducción de lo que nosotros, eh, para que nos conozcan, Costa Rica, y básicamente los voy a dejar luego primeramente con Carlos Siri, que es cirujano pediatra, especialista en quemaduras, que trabaja eh, por muchos años en nuestra unidad, y con nuestra conocida como Teacher Pamela, que es nuestra maestra de la unidad, para que compartamos un poquito de nuestra experiencia, no solo médica, sino lo que se hace con estos niños que sufren desafortunadamente una quemadura. Para ponerlos en contexto, pues Costa Rica es un país muy pequeño, de apenas 51.100 kilómetros. Tenemos un aproximado de 5.2 millones de habitantes y pues nuestra capital es San José. Tenemos 7 provincias. En el plano de la salud, nosotros tenemos una cobertura universal, o sea, la población entera está cubierta bajo la Caja Costarricense del Seguro Social y contamos pues para todo el país con 3 unidades para atención de quemaduras, 2 de adultos, que es la unidad de quemados del Hospital San Juan de Dios, una del Instituto Nacional de Seguros que se llama El Bosque de la Esperanza, eh, que es para los trabajadores que tengan algún evento. Y pues nuestra unidad de cuidado integral del niño con quemaduras, el cual pues tengo en este momento el honor de dirigirla. Es nuestro centro de referencia pediátrico del país. Nosotros no vamos a entrar en detalles sobre estadísticas de la unidad, pero lo que sí quiero hacer énfasis y que nos llena de mucho orgullo es que, al igual que muchas de las unidades que aquí están presentes, tenemos un manejo multidisciplinario muy importante y que no solamente se traduce en la atención, sino que hacemos campañas de prevención muy fuertes con el apoyo también del gobierno y pues estadísticamente hemos notado una creciente reducción de casos de niños que sufran quemaduras y que requieren ser hospitalizados. Es por eso que no nos descansamos. Lo ideal para todos creo que es no tener pacientes, pero pues igual vamos a estar siempre preparados, nos mantenemos al día con todas las corrientes. Nuestra unidad el año pasado fue certificada por la ISBI, es de las primeras unidades certificadas y además pertenecemos al proyecto RELAC, que es el Registro Latinoamericano de Quemaduras, y eso pues nos ha dado un posicionamiento muy importante eh, que nos permite proyectar y seguir buscando más y más eh, recursos para tratar de minimizar que cada día sean menos los niños que sufran quemaduras. Ya pues para terminarles, nuestra reciente participación en El Salvador, que fue un excelente congreso. No sé si Patricia está conectada, pero mi abrazo solidario a la distancia. Eh, Excelente. Fuimos escogidos para ser el tercer Congreso Regional de Quemaduras de Centroamérica y del Caribe, que va a ser acá en Costa Rica en el año 2028, el primer semestre. Muy pronto les vamos a tener las fechas para que podamos empezar a trabajar. Y
nosotros lo que decidimos para el Ateneo de hoy es traer un poquito de lo que presentamos en El Salvador, que vuelvo y repito, un extraordinario congreso y que nos dejó la vara muy alta y para tratar de mejorarlo, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Entonces, el doctor Siri nos va a hablar de algo que nos ha robado la cabeza en los últimos años, que son las quemaduras por fricción. Si bien es cierto, en algunos países no se dan, pero yo no me voy a adelantar a robarle la charla al doctor. Él nos va a explicar qué es lo que hemos tenido. Entonces, posteriormente a esto, nos hablará Teacher Pamela sobre lo que hacemos en la parte educativa con nuestros niños que sufren quemaduras. Sin más, los dejo. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Y doctor, se ve y se escucha perfecto. Listo. Así como dijo Juan Ramón, mi agradecimiento a Ateneo por permitirnos compartir un poco nuestras experiencias cada semana. Igualmente, pues agradecimiento a Plazul. Vamos a presentar estas charlas que se dieron en El Salvador, en el Congreso Regional. Pero bueno, no todos tuvimos la oportunidad de estar tuvieron la oportunidad de estar en El Salvador, así que consideramos que es importante pues, replicar un poquito de lo que allá vimos. Esta es una muestra de lo que sucedió en El Salvador. Así que les dejo el background, igual que se hizo en El Salvador, como para que nos traslademos todavía un momentito allá a este país, que es mi país porque yo nací ahí. Y bueno, un saludo a todos mis compatriotas. Lo que presenté en El Salvador fue con este título, La nueva cara de la lesión de las quemaduras por fricción, que aunque las quemaduras por fricción no son quemaduras de grandes dimensiones, siempre han estado en nuestro quehacer diario de las unidades, pero recientemente hemos notado un cambio en este patrón de las quemaduras por fricción, principalmente dado por esto. Aquí le pongo un extracto de noticias digitales, eh, que es vamos, minimizar esto acá. Listo, es el problema de las motocicletas y las bicimotos que están inundando las calles de algunos de nuestros países latinoamericanos. Y en Costa Rica lo estamos sintiendo a flor de piel. Vemos que hay un 72% de crecimiento en este tipo de vehículos en nuestras calles, debido a muchos factores, entre ellos socioeconómicos. Son vehículos fáciles de adquirir, el bajo costo de estas motocicletas, el aumento de los costos de los combustibles, el problema del aumento del tráfico vehicular en calles que no tienen tanta rapidez para irse adaptando a este número de vehículos. Solamente entre el 24 y 25 se aumentaron cerca de 20.000 unidades de motocicletas, pero las únicas que se registran son las motocicletas como tal, las bicimotos no, porque en la legislación costarricense las bicimotos todavía no son consideradas a nivel de las motocicletas, y más bien al nivel de una bicicleta, entonces no se había tenido la necesidad de registrar. Entonces el problema sigue posiblemente una ruta un poco oculta. Según las estadísticas, América Latina es la región de mayor crecimiento en la adquisición de este tipo de vehículos. Y claramente, pues si tenemos una mayor cantidad de motos y bicimotos en las calles, algunas incluso en bicimotos que no se permiten en calles donde se transite a una velocidad mayor de 80 kilómetros por hora, ahí están también. Entonces, presentan una cantidad de lesiones producto de las colisiones, los motociclistas, y actualmente pues representa el 67% de las atenciones en pacientes críticos. Las muertes aumentaron un 135% entre el periodo del 20 al 24, y actualmente
lo que conocemos sobre muertes es que cada día muere 1.5 motociclistas en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, y repito que las estadísticas no incluyen los eventos con bicimotos, sino que solamente con motocicletas que están registradas. Hay una variabilidad en la regulación en nuestros países y bueno, en El Salvador yo agarré lo que teníamos aquí, banderas, en alguna parte de las banderas que están acá, las agarré y dije, bueno, voy a ver qué pasa en estos países, creo que tomé todos, y tenemos, bueno, alguna legislación que regula un poquito el transporte de niños en motocicletas y vemos principalmente es la regulación con respecto a la edad. En Costa Rica se permite que niños mayores de 5 años ya sean pasajeros de motos. Pero esto tiene una variación en nuestro continente y puse un ejemplo aquí en Europa y yo revisé los países europeos y vemos también variaciones. Entonces tenemos desde países que no tienen ninguna restricción, pero agregan otros aspectos que al final podrían ser más efectivos que el tema de la edad, y algunos países que han subido su edad mínima para poder permitir el transporte como pasajeros. En Europa igual va desde países que no tienen ninguna restricción hasta la edad mínima de 14 años, a partir de la cual podrían poder ser transportados como pasajeros. Y en el histórico de nuestro hospital, aquí estoy poniendo un ejemplo del 2005, pero básicamente es así para los años anteriores. Vemos que tradicionalmente teníamos estas causas de quemaduras, siempre los líquidos encabezando, en las quemaduras por tocar objetos calientes como segunda causa, un 20%, las quemaduras por fuego un 8%, que en Costa Rica no es tanta la frecuencia de quemaduras por fuego por el alto porcentaje de electrificación y la poca necesidad de iluminar los hogares o calentar los alimentos por medio del fuego. Los químicos en un 4%, electricidad básicamente en nuestro hospital por bajo voltaje un 3%, y pues la pólvora, que es un tema que lo tenemos bastante controlado, en un 1%. Pero bueno, aquí teníamos en esta estadística del 2005 un 6% por otras causas. Bueno, uno dice, casi que ya las tengo contenidas todas aquí. ¿Qué habrá sido esta otra causa que se reportaba pero no se detallaba? En el 2012 vemos ya en algún momento la aparición de las quemaduras por fricción, posicionándose encima de la pólvora y la electricidad al mismo nivel que los químicos, pero no al nivel de las quemaduras que tradicionalmente afectan a nuestros niños. Y si vamos subiendo al año 2024, ya la quemadura por fricción en un conteo más de tipo manual, propio nuestro, pero combinándolo con las estadísticas del hospital, nos dimos cuenta que las quemaduras por fricción habían subido al 9%, por primera vez superando una de las tres causas tradicionales que nosotros siempre contabilizamos. Pero ya con la incorporación de nuestra unidad en Costa Rica al Registro Latinoamericano de Quemaduras, pudimos ya evidenciar ciertamente que pues, las quemaduras por fricción se están posicionando como una causa importante de lesión. Y en este caso, pues ya tenemos un 22% por encima de las quemaduras por contacto y todas las demás, excepto por las quemaduras por líquido. Entonces la tenemos en una segunda causa de quemadura. E incluso yo he estado escuchando ya a algunos compañeros decir, yo siento como que las quemaduras por fricción están superando los líquidos. Entonces, estamos hablando de un problema de salud importante que causa una lesión que, aunque es pequeña, generando discapacidad, requiriendo mucha inversión en cuanto a procedimientos, insumos, que abarca días de hospitalización, que posteriormente impacta a los equipos de rehabilitación. Y nos damos cuenta de esto también, porque tradicionalmente las quemaduras en nuestro país, pues
cerca de un 95% se producían en el hogar, y ahora estamos viendo que las quemaduras en el hogar claramente están teniendo un descenso, aunque sigue siendo el sitio de mayor importancia, pero posicionándose la calle y la carretera como un sitio ya cada vez más común de lesiones. Entonces, nos damos a la tarea de reconocer un patrón en las lesiones. ¿Qué son los aspectos que nos tienen que decir, sí, esta es una quemadura por fricción y no una quemadura por contacto, por ejemplo, con los tubos de escape? Porque muchas veces, incluso las personas que acompañan a los niños, los que son conductores de las motos, las bicimotos, no tienen certeza de qué fue lo que sucedió y piensan que el pasajero pues tuvo contacto con este tubo de escape, y entonces son confundidas. E incluso lo manifiestan así en una primera recogida de historia clínica al médico de atención primaria, al personal de prehospitalario. Pero bueno, esto es similar a lo que está ocurriendo en algunos otros países, y las estadísticas en realidad son pocas, así que tenemos que tomarnos la tarea de reportar esto al mundo, porque principalmente las estadísticas están viniendo de algunos cuantos países africanos eh, y algunos países asiáticos que han tenido ya algunos años lidiando con este problema, y predominantemente son masculinos. Creo que dependiendo de la edad permitida para viajar en moto en cada legislación, podría este promedio variar, porque sí he visto promedios de 3 años hasta 10, 11 años como promedio país. En el caso nuestro es entre los 5 y los 6 años, con un rango bastante amplio. Claramente, pues aquí en nuestra legislación, infringiendo la ley, transportando niños menores de 5 años. Me voy a enfocar simplemente en pasajeros de moto, bicimoto, porque también tenemos otras causas de fricción, en atropellos, en arrastre por carreteras, en uso de juegos en parques comunales, etcétera. Las quemaduras por fricción sí hemos visto que tienden a ser subestimadas por su tamaño y no reconociéndose correctamente la profundidad o la posibilidad de otras lesiones asociadas. Como lo dije anteriormente, genera una secuela importante. Prácticamente todas tienen que ser llevadas a sala y diseñar algún procedimiento de cierre que puede ser variable desde colgajos, injertos o cierres directos. Y pues normalmente requieren un alto número de procedimientos, lo cual incrementa los costos, porque a diferencia de las otras quemaduras, y ya lo van a ver en las fotos que siguen, los lechos de las quemaduras no son lechos tan sanos que puedan generar un tejido que permita un cierre fácil. Aparte de que en los miembros inferiores, en los pies, también tenemos una dificultad técnica en cierres. También, pues ya lo vamos a ver en algún momento con lo que nos indique nuestra maestra. También está asociado a prolongada ausencia escolar. Afortunadamente en nuestro centro tenemos la intervención de la pedagogía hospitalaria, y pues claramente también requiere una intervención amplia interprofesional. Aquí les voy a poner un ejemplito de lo que vemos. Normalmente tenemos estos tatuajes oscuros por el caucho, con estas líneas que muestran ciertamente la dirección de la llanta, del caucho, y muchas veces este sobrante de epidermis que está a un lado, que indica pues la dirección también que llevaba este agente traumático. Predominan los tipos B. Esto es muy difícil que no tengamos quemaduras de tipo B. En nuestro caso, principalmente en cara lateral y posterior del pie, ya lo tenemos identificados y coincidimos con algún reporte internacional en que la cara lateral y posterior del pie normalmente está asociada con la introducción del pie en la llanta trasera de la moto. Hay posibilidad de otras lesiones como fracturas o ruptura del tendón de Aquiles, que no es una ruptura limpia, no es un corte tipo
bisturí, sino que es un machacamiento, un destrozo, un arrancamiento del tendón, lo cual, aunado con en la periferia de la lesión, genera en el equipo de ortopedia una dificultad importante para lograr hacer la reparación. Pero ciertamente pues se requiere de mirar de forma temprana como un gol estándar en el manejo de cualquier tipo de quemadura, principalmente lesiones profundas. Aquí un poquito lo que hablábamos, que son lesiones que se excavan, que van hacia la lesión de los tejidos más profundos, como puede ser fascia, o puede ser hueso, o puede ser tendones, ubicados principalmente en la cara lateral, con algunas excepciones cuando logran meter el piecito en la llanta delantera, que es principalmente cara medial, y no tan frecuente en cara posterior, pero sí también tenemos cara posterior o incluso plantar. Algunas estrategias pueden ser cierres parciales e injertos, obviamente que el desviamiento, aquí tengo algunos pequeños ejemplos de esto, pero para poder llegar al punto de cierre, tiene que pasar pues un tiempo considerable para poder lograr contener un tejido viable. Si es que no se aumenta este tiempo debido a un retraso en el envío por una sobreestimación de la lesión, que ya generalmente podría venir contaminada, infectada y con dificultad para poder hacer un cierre un poco más temprano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y creo que aquí debemos de poner atención a este problema porque vamos a trabajar en una regulación. Ya nosotros en el pasado tenemos experiencia en regulación. Hemos hecho un reglamento de tenencia responsable de animales de compañía, los perros, ante el aumento de mordeduras. Hemos hecho una regulación de la pólvora, lo cual vino pues a disminuir en forma importante esta situación. También hicimos una regulación, ya en Costa Rica no se venden andaderas o walkers, no les es prohibido en el comercio, solamente dispositivos estáticos para los bebés, que nos generaban mucha lesión también al permitir a los bebés una independencia y velocidad. Pero bueno, ahora vamos entonces a ir con las motos y las bicimotos. Eh, Creo que debemos de incrementar la edad permitida. Los 5 años me parece que es una edad insuficiente totalmente, porque un niño de 5 años no logra colocar los pies en los estribos laterales, y me parece que al colocar los pies firmemente en los estribos laterales podría ser un punto importante para poder disminuir la posibilidad de que los niños metan los piecitos en la llanta. Pero igualmente estamos considerando obligar a colocar estos protectores laterales obligatorios en la llanta trasera, que algunos países, principalmente asiáticos, lo han hecho como recomendación, pero no como obligatoriedad. Y bueno, podría ser un tema importante en la regulación. Aumentar las multas a los infractores, porque sí, claramente, aunque la edad es permitida de 5 años, sí tenemos bebés hasta de 1 año y medio que han metido el piecito en la llanta. Eh, no permitir que una persona con un calzado tipo sandalia, que no sea cerrado y resistente, circule en una motocicleta como pasajero. Eh, y El Salvador sí lo revisé, y ellos, aunque no tienen una restricción en mi país de una edad para circular en moto, sí obligan a que el pasajero tenga los pies bien puestos en el estribo. Entonces creo que vamos a ir por ese rumbo. Es importante pues compartir esto aquí a nivel latinoamericano, porque es una situación que podría suceder, ya otros países lo están sintiendo. Creo que no estamos contabilizando bien este tema de las fricciones, a pesar de las secuelas y de los problemas de costos asociados. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Con mucho Podemos dar gusto. continuidad, Bruno. Juan.
podemos continuar con Teacher Pan y al final las preguntas. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada, se ve y se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pamela Víquez Monge, soy docente de educación especial y actualmente docente hospitalaria del Hospital Nacional de Niños. Muy agradecida por el espacio para plasmar, ¿verdad?, la importancia de la pedagogía hospitalaria como parte de un proceso de sanar en nuestros estudiantes. Em, El día de hoy voy a estar mostrando, ¿verdad?, como ciertas evidencias de lo que ha sido el trabajo con nuestros estudiantes en la unidad. Entonces voy a ir plasmando como actividades realizadas con nosotros. Bueno, como para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Y cuál es, cómo le podemos decir, ¿verdad? ¿Qué es la pedagogía hospitalaria? La pedagogía hospitalaria es una modalidad educativa que lo que busca es dar continuidad a la parte educativa de niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Que se encuentran en una situación de salud. En Costa Rica y especialmente en el Hospital Nacional de Niños, el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria, el Hospital Nacional de Niños y Hospital San Juan de Dios es el encargado de brindar este servicio. Actualmente somos bastantes compañeros, somos aproximadamente 48. Dentro de ellos estamos docentes de educación especial, de primaria, de secundaria, de preescolar, docentes, bueno, especialistas en psicología, terapia de lenguaje y pues toda la parte administrativa, también educación física. Ujú. Em, y bueno, trabajamos con los estudiantes, ¿verdad?, que están hospitalizados, que también son recurrentes a tratamiento y que iniciamos coordinaciones con los centros educativos de procedencia para el momento en que entran en un periodo de convalecencia. Para dar un pequeño una contextualización de la unidad integral de los niños con quemaduras, vamos a ver. Ujú. Pues bueno, nosotros lo que hacemos es pues un trabajo en equipo, ¿verdad? Estamos desde médicos, psicólogos, el servicio de fisiatría y rehabilitación, enfermería, trabajo social y nosotros como escuela, SEAP, ¿verdad? Trabajamos por un bien común que ese va a ser el proceso de sanación o la recuperación de esos chicos. Eh, Participamos en las sesiones médicas, coordinamos con los médicos específicamente los documentos oficiales para poder presentarlos a los centros educativos y justificar ausencias y iniciar los procesos para las convalecencias que necesitan los chicos manteniéndose en la casa, pues necesitan un documento oficial que los médicos son las únicas personas que los pueden realizar y que son como los documentos apropiados para presentar a las escuelas. Obviamente, en estas participaciones de las sesiones médicas, ¿verdad? Siempre consultamos sobre el estado de salud, si pueden ir al aula. Obviamente respetamos todo lo que son las posturas, ¿verdad? Que son parte de la recuperación de nuestros niños. Y creo que como lo más importante es también que el CEAP, ¿verdad? En la escuela es como el centro de unión o el punto de unión, el enlace del centro educativo con la parte del hospital. Esta imagen, se las muestro, es nuestra aula, nuestra sala de juegos, nuestra aula hospitalaria. Esta aula, creo que es importante mencionar que durante la pandemia, ¿verdad? Muchos espacios del Hospital de Niños fueron pues requeridos por, por toda la situación de emergencia, ¿verdad? Mundial. Y el equipo
sabe y reconoce la importancia de este espacio para los niños y ha sido uno de los equipos que se ha mantenido para que estos espacios todavía continúen en el hospital, ¿verdad? Entonces es un espacio muy valorado por el equipo y por nosotros, por supuesto. Aquí, bueno, se muestran diferentes actividades, participación en actos cívicos, celebraciones del Día del Niño, la creación de cuentos, ¿verdad? Que gracias a la inteligencia artificial podemos generar cuentos basados pues, de la imaginación de nuestros chicos, visitas de los bomberos y demás, de otros juegos. Bueno, como ustedes muy bien saben, ¿verdad? Las particularidades de estudiantes con quemaduras es una experiencia traumática, ¿verdad? Los procesos de recuperación son prolongados y dolorosos. Existen muchas intervenciones médicas que generan muchísima ansiedad, curaciones frecuentes, procedimientos invasivos, injertos, limpiezas. Existe un dolor anticipatorio ya que ellos saben cuando van a sala a qué se enfrentan, ¿verdad? Hay miedo previo a cada intervención. Y pues existe un impacto significativo en la autoestima y en la imagen corporal. Acá vemos también, ¿verdad? Un poquito de estimulación sensorial, actividades relacionadas a el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, debido a esta situación, ¿verdad? A este evento, pues va a generar un impacto, ¿verdad? En el aprendizaje, ¿verdad? Ellos pues van a romper la rutina escolar y la vida cotidiana. Va a existir una separación en su entorno, familia, amigos, escuela. Existen efectos emocionales como ansiedad, miedo, dolor, incertidumbre, frustración. Ellos llegan, ¿verdad? Pensando mucho también en qué va a pasar con mi escuela, ¿verdad? Me voy a quedar, es lo que dicen, ¿verdad? O reprobar. Entonces, también existen muchos cambios cognitivos, dificultades de atención, de memoria, de motivación. Y pues evidentemente al estar en un contexto hospitalario, existe mucho aislamiento social y una pérdida del rol del docente, del estudiante, perdón. Y bueno, en fin, ¿verdad? ¿Qué genera el aula hospitalaria? Pues nosotros llamamos que es como un espacio terapéutico, porque no solamente nos enfocamos en enseñar contenidos, sino también lo que buscamos es generar un bienestar emocional. Si bien se permite, ¿verdad? Si no hay ninguna contraindicación, juntamos a los niños, ¿verdad? Para que pueda existir una interacción con pares. Va a ser un espacio seguro que promueve la continuidad del rol del estudiante. Lo que se busca es que salgan del cuarto, salgan de su cama, ¿verdad? De hospitalización, se unan en el aula hospitalaria y pues ahí pues sigamos trabajando con rutinas de canciones y con los chicos un poquito más grandes, ¿verdad? Pues trabajar todo lo que es el trabajo cotidiano, tareas, exámenes y no solamente la parte académica, sino también la parte social, ¿verdad? Y emocional, que son los cumpleaños, actividades especiales como graduaciones y bueno, actos cívicos también. Em, Obviamente favorece una permanencia en el aprendizaje, es lo que se busca y eso es lo que es pedagogía hospitalaria, ¿verdad? Sin embargo, siempre se va a priorizar la condición física y emocional del estudiante. Permite una enseñanza flexible y adaptada, porque sabemos que en el contexto de hospital, ¿verdad? Pues tenemos que ser muy creativos y ser muy considerados, ¿verdad? Con la situación y pues debemos de ser sumamente flexibles en comparación, de verdad, de un contexto de aula regular. Y bueno, el vínculo que se realiza entre docente y estudiante pues actúa como un factor protector durante el internamiento, debido a que ellos esperan, ¿verdad? Que la profesora vaya, que trabaje, que lo saque un poquito la rutina.
Acá vemos como la participación de un chico en un acto cívico, bueno, específicamente del 25 de julio, la anexión del partido de Nicoya. Vemos manualidades con relación a Navidad. También vemos cuando los estudiantes no pueden salir al aula hospitalaria, pues trabajamos al pie de la cama, ¿verdad? Llevamos tecnología a, a ellos y pues las actividades escolares como tal y un poco de manualidades que se pueden realizar con nosotros. Y bueno, el juego como herramienta de sanación, pues el juego lo que va a realizar y también el seguimiento educativo va a facilitar una distracción frente a la experiencia hospitalaria, va a disminuir el estrés y la percepción del dolor, va a mejorar ampliamente el estado de ánimo. Es muy diferente que ellos estén todo el día acostados, ¿verdad? A presentarles nuevas actividades, a interactuar con otros niños de su misma edad y demás. Promueve la expresión de emociones, crea espacios para compartir con sus cuidadores y pares, alivia su preocupación sobre los estudios. Acá vemos diferentes actividades también, ¿verdad? Celebraciones del Día del Niño, campañas de prevención que se realizan junto con Asoquem en todo lo que es el edificio del Hospital Nacional de Niños, talleres de arte con las familias, celebraciones de cumpleaños. Y bueno, el trabajo también, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente, somos un enlace, ¿verdad? Entre el hospital y los centros educativos de procedencia, pues nosotros como docentes debemos de mantener una comunicación constante con el centro educativo para dar seguimiento a todos los materiales, a las necesidades del centro educativo. Se realiza una orientación a las familias cuando ya los chicos tienen el egreso para presentar documentación, para iniciar un proceso de convalecencia y se orienta con qué papeles tienen que entregar, qué deben de solicitar, cuáles son los derechos que tienen. También se realizan reuniones interdisciplinarias con psicología y los centros educativos. Acá, cuando llegan donde la compañera psicóloga, Natalia, y ella detecta alguna situación de escolar, ¿verdad? Pues hacemos reuniones, ¿verdad? Con la intención de ampliar un poquito el panorama, dar como la, mm, la exposición, ¿verdad? A nivel social y educativo para poder nosotros, pues, trabajar en conjunto junto con la escuela. También se realizan coordinaciones con el servicio de fisiatría y rehabilitación, donde igualmente cuando los chicos llegan a este espacio, siempre se les realiza, ¿verdad? Como esas consultas, como cómo van la escuela y demás para nosotros, si fuera el caso que le detectáramos alguna situación que debamos dar seguimiento, pues lo realizamos. Y también en algunos espacios o en algunos estudiantes que lo requieren, porque no solamente, no es en todos, pero hay algunos estudiantes que sí lo requieren, pues se hace un programa de reinserción a la escuela, ¿verdad? Aquí se trabaja en conjunto, tanto el CEAP como la asociación, como ASOQUEM, ¿verdad? Donde en conjunto trabajan para dar una sensibilización a los docentes y a los estudiantes que esperan que se regrese el estudiante que estuvo con nosotros hospitalizado. Y bueno, como para dar un pequeño ejemplo de este trabajo colaborativo, ¿verdad? Este es un estudiante que te debía realizar las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son pruebas que se realizan al final del curso lectivo. En este caso, él estaba en el último año de la escuela y requiere de esas pruebas para poder pasar al colegio. Él entra a la unidad por quemaduras por fuego directo y justamente el día que ingresa a la unidad es el día que inician estas pruebas. Em, Nosotros obviamente tomamos siempre la consideración del niño y de la familia y se le
explica, ¿verdad? Si él realmente quiere, pues, realizar las pruebas o si se siente bien para realizar las pruebas. Y si no, ¿verdad? Se le dan como las dos opciones. Una, realizar la prueba y demás. Y la otra, pues no realizar la prueba y gestionar una reprogramación, pero lo que implicaba era que el chico no se pudiera graduar con sus compañeros. Y bueno, llegar hasta sexto grado y una de las actividades más importantes son las graduaciones. Esto pues es un efecto pues emocionalmente muy, muy duro para ellos. En este caso, nuestro estudiante decidió muy valientemente realizar las pruebas estandarizadas en el momento. Fue toda una coordinación entre que él fuera a sala y nosotros aplicar pruebas, que se estuviera bien y demás. Gracias a Dios logró pues culminar, ¿verdad? También hubo un impasse ahí de qué hacer junto con el equipo, ¿verdad? Porque aparte de la graduación se realiza una cena de graduación. Em, Todavía el estudiante no está como listo para salir a la cena de graduación. Entonces había como mucha incertidumbre si salía a la cena, ¿verdad? Que le podía pasar algo y tal vez se perdía la graduación. Entonces el equipo tomó la decisión de que no participara en la cena y, pero sí que ya fuera como listo, ¿verdad? Para participar de la graduación. Pero esto genera un impacto pues emocional mucho para también hasta para la mamá y para el estudiante. Entonces, como equipo logramos buscar una estrategia pues un poquito diferente, ¿verdad? Pero que no pasara desapercibida pues esa importante actividad de cena. Entonces, realizamos un pequeño convivio donde se compartió pizza, se le dio un regalito y se le demostró lo importante y lo valiente que ha sido durante el proceso. Y bueno, como finalmente, como ven, ¿verdad? Ya logramos ver a nuestro estudiante graduado participando con todos sus compañeros en la escuela de procedencia. Esta es una pequeña frase de la mamá que dice, es tan bonito verlo integrarse y todo gracias a ustedes que me ayudaron tanto con él, me dieron ánimos y ahora él está haciendo su vida normal. Esto es básicamente nuestra mejor paga, ¿verdad? El poder ver que los chicos vuelven y vuelven a hacer su vida normal. Este es como un poquito la dinámica que se utiliza en la unidad, se unen los chicos y pues trabajamos en grupo para poder em, plasmar, ¿verdad? O trasladar un poco lo que es en la escuela, en el hospital. Y por último, vamos a ver un último videíto igual. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela. Juan. Muchas gracias por el tiempo que nos permitieron compartir un poquito de nuestra experiencia y estamos atentos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario, tal vez ahí vieron en algunas de las diapositivas del teacher Pamela los niños que estaban siendo pues intervenidos por la parte educativa e incluso vieron algunos niños ahí en silla de ruedas con un sistema VAC hacia pie. Claramente estos son pacientes de quemadura por fricción que también está pues, teacher Pamela atendiendo. Y es un antes y un después en la pedagogía hospitalaria lo que ha beneficiado a nuestros niños. Yo viví las dos épocas donde no teníamos y después donde teníamos todos los beneficios.
y niños que perdían el año escolar debido al periodo de hospitalización. Eso ya no sucede. Teacher Pamela continúa con su contacto con las escuelas de base, eh, dándole continuidad a los contenidos que los niños están recibiendo en su aula normal. Eh, si hay que hacer exámenes, lo programa. Y incluso pues al equipo médico le sirve mucho porque la información que a veces sucede o que tienen los profesores en las comunidades es importante en la historia clínica nuestra también en cuanto a responsabilidad de los padres en la vida diaria del niño. Entonces también ella nos apoya brindándonos alguna información que de otra manera no podríamos obtener. Muchas gracias, teacher. Me gustaría hacer un comentario. Ivete comentou algo que creio que é muito importante. Agora temos um aumento do uso de las bicis elétricas e dos, eu não sei como habla, pero los patinetes, e que estão causando um montão de problemas. Então, a importância de ir trabalhando com a regulamentação. Realmente as regulações são muito importantes, muito importantes. E me gostaria de dizer que este trabalho que estão fazendo, que Camila é apresentado, é incrível. Realmente esta comunhão entre o hospital e a escola é muito importante, muito importante. Muito bueno. Sí, y gracias Luis Felipe, y a raíz también del comentario, este mismo comentario, sí quisiera que nos pusiéramos atentos a esto y no esperen a que tengan ahí les puse en el chat la palabra, la avalancha de quemaduras por ficción, sino que nos antepongamos ante esto y hagamos ya el trabajo en regulaciones, aunque todavía no sea un problema en nuestros países. Creo que eso, de manera preventiva, que somos expertos en prevención, sería el mejor trabajo. Exato. Ya que ya sabemos da existência do problema, devemos começar a trabalhar na prevenção agora, não deixar aumentar muitíssimo para depois começarmos a prevenção. Já sabemos que é um problema não somente de Costa Rica, pero de todos os países de Sudamérica e creio que em Península Ibérica também. Então, deveríamos pensar na regulação como uma prevenção muito importante agora. Sí, Y hay Luis, una pregunta, perdón, Carlos, hay una sí, pregunta adelante. de Sebastián Cabanes que dice, buenos días, muy buenas presentaciones. Quisiera preguntarle al doctor por qué las lesiones por fricción son de predominio laterales externas si los pies de los niños en las motos hacen contacto con el lado interno. Sí, también nosotros nos preguntábamos eso, pero fuimos con el paso de los números y la cantidad de pacientes que estamos viendo que hacen un movimiento de inversión o de eversión, dependiendo de cuál de las dos llantas es que colocan. Pero normalmente, cuando uno se imagina, si el pie está hacia atrás y la llanta está girando, entonces primero atrapa el pie y luego hace un doblez del tobillo pasando la llanta por la parte externa. Cuando es en la parte de atrás, digamos, no sé cómo se llamará en otros países, pero en Costa Rica le llamamos el guardabarro. Entonces lo atrapa, hace girar el pie en esta forma, vamos con la llanta en la parte interna, lo atrapa, pero cuando lo mueve, hace el movimiento del tobillo que puede hacer fracturas, o si lo mueve mucho y expone la parte posterior, entonces estamos con el problema del tendón de Aquiles, pensando que es el pie. Pero lo que normalmente hace es ese movimiento lateral del pie, invirtiéndolo y entonces haciendo la lesión en la cara externa. Igual, si está un poquito más adelante, en la parte, digamos, más anterior de la llanta trasera, le hace también el movimiento de versión del pie y hace la lesión en la cara externa y posterior. Si el paciente, pues la persona, está introduciendo el pie en la llanta delantera, generalmente va directo. Es la cara interna la que se lesiona. Hay otra pregunta de Gustavo Juan
Un momento, se me fue. Juan Marenzi, que dice qué incidencia de quemaduras por fricción en cara tienen asociados a incidentes de tránsito. Bueno, no, las quemaduras por fricción en cara sí es frecuente manejar por el equipo de trauma, pero es más que todo debido a atropellos. Eh, Al igual como sucede en cualquier otra parte del cuerpo, pero generalmente, Juan, creo que es el que hizo la consulta, no son quemaduras tan profundas, porque la fricción causada por llanta es una fricción que tiene impresa mayor cantidad de energía que la del lanzamiento por carretera. Es una energía que no para, a menos que la persona accione los frenos del vehículo, y es el momento que para. Pero las quemaduras por fricción en cara o en algunas otras partes del cuerpo normalmente se comportan más como tipo A o AB, y generalmente con menos de 14 días para poder sanar, dejando mínima secuela o nada. Luego hay una serie de pues, felicitaciones, sí, lo que había dicho Ivette también. Muchas gracias, Ivette, por tus palabras. Sí, en realidad creo que nosotros, como bien lo dijo Carlos, estamos abocados ya también ya tenemos detectado el problema y nos toca ahora trabajar con las entidades del gobierno para ver eh, cómo logramos que tomen conciencia, porque este es un problema que no va a acabarse. Las motos y bicimotos eh, son cada día más frecuentes. Acá en Costa Rica se compran ya inclusive casi que en los supermercados, ¿verdad? Porque son muy accesibles y se las venden a cuotas, tasa cero y todo esto. Hay una pregunta, teacher, que dice Sandra Gómez, ¿cuántos niños atienden en el aula hospitalaria? Bueno, en el aula pues va a depender de la cantidad de niños que estén, ¿verdad? Este, aproximadamente, digamos, mensualmente se podría visualizar como una cantidad de 20 chicos, ¿verdad? Y dentro del aula, como trabajo como tal, va a depender de la frecuencia de los chicos que estén internados, ¿verdad? Pero a veces se trabaja con cuatro, hay momentos donde estamos muy llenos y se trabajan con bastantes chicos, ¿verdad? Pero digamos, si es a nivel como mensual, son aproximadamente unos 20 chicos y y bueno, y 30 ya con todos los seguimientos después de la parte de recurrencia a tratamiento. Sí, ahí en esencia, pues al principio yo presenté que gracias al trabajo multidisciplinario de nuestra unidad, en los últimos 10 años hemos logrado bajar la cantidad de ingresos en forma ya importante, casi que un 44% de menos de ingresos tenemos. Nuestro objetivo pues es cada día tener menos pacientes, no porque no queramos trabajar, sino porque creemos de que es importante prevenir para no tener pacientes. Como complemento, Carlos, Sebastián nos dice que le quedó claro lo del que quedó atrapado y que en Argentina las lesiones predominantes son internas. Bueno, es un tema muy importante. Juan Talavera nos pregunta qué porcentaje de desbridación de las heridas tienen al mes o anualmente. Sí, ahí, Juan, te voy a decir, no, eso es dependiente. El 22% de los pacientes son fricción, y te diría que prácticamente el 100% requieren un debridamiento temprano. El debridamiento lo tratamos de hacer lo más temprano posible para evitar que la herida posteriormente tenga el problema de infección. A partir de las 48 horas prácticamente estamos debridándolos a todos, si no fueron subestimadas en la atención primaria y dejados en el sitio. Eh, pero bueno, prácticamente el 100%, y nuestros recursos es uso de VAC temprano. Algunas veces usamos también el recurso del Mediconi que nos ha servido para recuperar los lechos, pero básicamente el VAC ha sido nuestro armamento para poder recuperar y proceder después al cierre definitivo.
Sí, efectivamente. También al principio mencioné que nosotros recibimos realmente, usamos los criterios de la ABA, de la ISBI para manejar pacientes en la unidad. Obviamente hay una cantidad de pacientes con lesiones menores que no llegan a nuestro lugar, pero igual nosotros, al ser un país pequeño, pues la red hospitalaria tiene acceso a comunicarse con nosotros por cualquier duda sobre el manejo, y en los hospitales periféricos también hay, pues se cuenta en algunos con servicios de rehabilitación, con psicología, y pues ahí tratamos de apoyarlos para que no tengan que ser, o porque no tienen criterios para ser trasladados a nuestra unidad. Siguen pues las felicitaciones, le ha tenido buen impacto la charla de Teacher Pamela. Yo creo que igual nosotros, cuando nos pidió exponer su trabajo, como anécdota les cuento que ellos las cambian y las sacan y las ponen en otro lugar. Creo que el teacher iba para trasplantes, pero nosotros luchamos para dejárnosla y ahí la tenemos, y ojalá nos las podamos robar y que el Ministerio de Educación Pública no nos las quite. Esperamos que sea así. Hay otra pregunta que dice Juan, otra vez, Juan Talavera: quisiera saber si los pacientes internados en la unidad se vinculan con sus compañeros a través de videollamadas. Nos felicita por la integración, que en Argentina tienen provincias en las cuales no tienen dicha integración. Con relación a esto, nosotros solicitamos en una carta de presentación em, acercamientos con los compañeros. Entonces, se trabaja mucho con cartas, ¿verdad? Que nosotros imprimimos o que la familia va al centro educativo y las recoge, pero no trabajamos tanto con videollamadas, ¿verdad? Por el derecho a la privacidad del niño hospitalizado. A veces mandan videos, ¿verdad? La maestra manda videos de los compañeros saludando al chico, ¿verdad? Pero no al revés. Sandra Gómez dice: profe, el juego de mesa me encanta. Muy bien. Y yo creo que ya estamos próximos a cerrar, Luis, Sí, y si nos pueden, tenemos 2 minutos. les agradecemos de verdad el espacio y que nos hayan eh, eh, escuchado un poquito sobre nuestra experiencia. Muy bueno, muchas gracias, Ramón, Carlos, Pamela. Bruno, ¿quieres hablar algo? Me gustaría agradecer más una vez a Jimena, a Bruno y también a Platzul, que hace posible tenermos nuestros Ateneos. Muchas gracias, un buen fin de semana para todos. Hasta el próximo. Chao, chao.